practical dude. Snap it to my waist and watch me set the mood. Doing double takes, not sure what they viewed. Put your hater rate down, man, don't be rude. La moda forma parte de la cultura, también de la cultura popular, que es decir, que y de la cultura de masas, ¿no? Tiene como esa magia, ¿no? O cosa especial, ¿no? Que tanto puede ser como algo que puedes trabajar muy desde la alta cultura como que es de gran difusión, ¿no? O que es un fenómeno que puede traducir ideas como muy grandes o más profundas, puede traducirlas en algo que es mucho más consumible también, ¿no? Tiene esos dos lados, ¿no? I just wanted to do the best show possible because I knew it could be my last. En un mundo en que la gente no lee, lamentablemente quizás el medio para traducir, quizás, o sea, lo que era el gran monográfico de, me lo invento, Valentino, Zalorán, del siglo XX, pues probablemente va a ser el documental del siglo XXI. O sea, esos medios audiovisuales que también están cargados de contenido y con un punto de vista. O sea, que también es un poco andar en el paso de los tiempos y sobre todo cómo está evolucionando la sociedad, que no lee. When you were in it, you definitely had no option. We were the house. I mean, it had nothing to do with something that has to be used, consumed and thrown. La idea de que la moda es un fenómeno muy importante, que nos interesa tanto porque ayuda a construir identidad, eso no se puede olvidar. Y el segundo es una visión crítica, una mirada crítica hacia la industria de la moda y hacia el fenómeno de la moda, las dos cosas, ¿no? हाथ पाँव भगवान ने दिया तो करना ही पड़ेगा, कोई ये नहीं है। सब लोग 12-12 घंटा तो करते ही हैं। किसी का मतलब ताकत का काम नहीं है, किसी का ताकत का काम है, किसी का मैंड का काम है, ये तो किसी का हाथ पाँव चलाने का ये काम है, कोई ऐसा है कि दिमाग चला। El arte forma parte de la alta cultura, mientras que la moda no. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esto lo explica muy bien Lipovetsky, que capitalismo y moda prácticamente es algo que va... Él dice que es casi, entre comillas, el fenómeno que mejor describe el capitalismo, ¿no? Entonces, mientras que la gente, incluso la gente que tiene dinero, además, no compra arte, sí que compra moda. Y de hecho, esto es un cambio importante. El burgués del siglo XIX de finales está más interesado en comprar por prestigio arte que moda. La persona que tiene dinero a día de hoy, que ya no sé si lo llamaríamos simplemente millonario o lo que fuera, no necesariamente va vestido, puede ir vestido con una sudadera, con unas zapatillas deportivas, con una cadena de un dedo de oro inspirada en un hip hopper. La gente millonaria a día de hoy no tiene el aspecto que lo tenía y consume de otro tipo de manera. Yo creo que saltan las alarmas con el tema del lujo por la moda, porque con la moda sí que se habla del lujo, con arte fíjate que no, el arte es otra cosa. Kevin would have loved that the footage would be seen by everyone. His legacy lives.